Hola, soy Julián Camilo Echeverri y soy médico anestesiólogo de IQ Interquirófanos. ¿Qué es la anestesia? La anestesia es un tratamiento médico que permite que los pacientes sean llevados a cirugía sin sentir dolor, estando inconscientes, sin recordar el acto operatorio. La anestesia tiene unos componentes como la hipnosis, que el paciente se duerma, se cumple en la anestesia general, que el paciente no sienta dolor, lo que llamamos analgesia, que el paciente no se mueva, también lo hacemos cuando el paciente está bajo anestesia general, y que el paciente tenga satisfacción del procedimiento quirúrgico. La anestesia es uno de los grandes inventos del siglo pasado, pues nos ha permitido que el ser humano tenga cada vez cirugías mucho más complejas sin que el paciente sufra ningún trastorno durante el procedimiento. Bueno, tenemos varios tipos de anestesia. Tenemos la anestesia general, en la cual el paciente está totalmente inconsciente, no tiene recordación del evento quirúrgico y no siente dolor. Tenemos la anestesia conductiva, que es un tipo de anestesia en la cual nosotros ponemos anestésicos locales en la médula espinal, en el líquido cefalorraquídeo, y el paciente tiene insensibilidad al dolor del punto donde ponemos la anestesia hacia abajo. Es un tipo de anestesia que es muy buena para los procedimientos tanto ginecológicos, obstétricos, cirugías como por ejemplo cirugías láser de próstata y cirugías de miembros inferiores. Y finalmente tenemos la anestesia regional, en la cual nosotros utilizamos anestésicos locales en los nervios periféricos y nos permite solamente, por decirlo así, anestesiar o dormir una sola parte del cuerpo. La utilizamos mucho en procedimientos como de ortopedia para anestesiar la mano o anestesiar los pies, y nos permite también que el paciente no requiera anestesia general y tenga una mayor satisfacción en el procedimiento. Bueno, la anestesia regional, como les explicaba anteriormente, la idea es utilizar anestésicos locales en alguno de los nervios periféricos para generar anestesia solamente en una extremidad. No existe como tal diferencias en los tipos de anestesia regional, pero sí existen diferentes tipos de bloqueos dependiendo de la ubicación anatómica. Podemos utilizar entonces bloqueos que van desde el cuello hacia la axila, intentando bloquear cada vez más bajo el miembro inferior. De la misma forma también existen bloqueos que se ponen desde la parte femoral hasta la parte distal en la rodilla, buscando anestesiar cada vez más un punto específico en las extremidades. Bueno, tenemos una pregunta interesante, que es la diferencia entre la sedación y la anestesia. Sin embargo, la anestesia y la sedación son una escala de grises, es decir, el paciente puede pasar de un estado de sedación a anestesia general sin necesidad de que haya ninguna otra intervención, porque son los mismos medicamentos que utilizamos para dar anestesia general como para dar la sedación. Sin embargo, en la anestesia general, el paciente puede llegar a requerir lo que llamamos la asistencia ventilatoria, y es que una máquina nos ayuda a que el paciente respire durante el procedimiento quirúrgico. Con la sedación buscamos que el paciente esté inconsciente, que no sienta dolor, pero que sea el mismo el que respire. Es decir, no tenemos la necesidad de utilizar ventilación asistida para nuestros pacientes. Bueno, ¿qué es importante que el paciente informe al anestesiólogo en la consulta preanestesia? Lo más importante es que el paciente nos informe o dé datos verídicos acerca de su estado de salud actual, qué medicamentos toma, qué medicamentos ha suspendido, qué cirugías previas se ha realizado y cómo le ha ido en esas cirugías, qué alergias tiene, el estado para las mujeres que están en edad fértil, sobre su última fecha de la menstruación y sobre los métodos de la planificación. También es importante decirles a su anestesiólogo si han viajado del exterior hacia el país, el momento en que aterrizaron al país, porque por lineamientos de la aeronáutica requerimos unos tiempos estando en tierra para poder ejecutar la anestesia. Mientras el paciente está bajo anestesia general, el paciente permanece dormido durante todo el tiempo que se requiera hasta el fin del procedimiento. Una vez que el procedimiento ha finalizado, el anestesiólogo apaga, por decir así, todos los medicamentos anestésicos y el paciente en aproximadamente 7 a 10 minutos despierta o emerge de la anestesia. Cuando utilizamos anestesia tipo conductiva o raquídea que llamamos,
el efecto puede durar entre 4 a 6 horas, es decir, el paciente una vez se le ponga este tipo de anestesia en el líquido cefalorraquídeo, vuelve a sentir sus extremidades y vuelve a tener movilidad a partir de 4 a 6 horas. Finalmente, la anestesia regional o la anestesia de los bloqueos pueden durar aproximadamente entre 18 y 24 horas post bloqueo. Es decir, que un paciente, una vez que se le ha hecho una cirugía con un bloqueo regional, el paciente puede permanecer con la extremidad anestesiada durante 18 a 24 horas. Bueno, muchas veces nos hemos preguntado cuánto los pacientes se pueden demorar durante una anestesia general, y la pregunta no es fácil de responder porque con la evolución del tiempo y de los avances médicos y de la evolución de los medicamentos anestésicos hemos tenido avances tan importantes, cirugías cada vez más complejas y pueden llegar a durar entre 12 a 24 horas. Durante todo ese tiempo podemos mantener a un paciente bajo anestesia general sin aumentar los mayores riesgos en estos pacientes. Es importante que los pacientes tengan en cuenta varias recomendaciones que se dan en la consulta preanestésica para que las cirugías y para que el procedimiento anestésico sea muy seguro. Primero, hay que cumplir con un ayuno necesario, es decir, no ingerir alimentos o bebidas a una hora determinada según la indicación del médico anestesiólogo. El paciente debe llegar con ropa ligera, ropa cómoda. El paciente tiene que tener o haber suspendido los medicamentos que se debieron de haber suspendido o tomarse los medicamentos que se recomendaron tomar el día del procedimiento quirúrgico. El paciente debe venir con uñas cortas, uñas desmatilladas, porque por el medio de la uña hacemos la monitoría de la oxigenación en nuestros pacientes. Los hombres idealmente venir con barba corta o una barba moderada, dado que utilizamos dispositivos que nos ayudan a generar ventilación y oxigenación. Los pacientes que salen después de un procedimiento quirúrgico o anestésico experimentan unos síntomas que son normales o esperables después de la anestesia, los cuales son dolor, náuseas, vómito, frío, escalofríos. Mientras el paciente sale de esos síntomas, es necesario que el paciente tenga un ayuno. Este ayuno es un ayuno de seguridad por 2 horas. Después de 2 horas, el paciente se le inicia una dieta líquida. Esta dieta líquida, si el paciente la tolera, es decir, no tiene náuseas ni tiene vómito, puede pasar a una dieta blanda o una dieta suave que consiste en gelatina, sopas o comidas muy ligeras. Una vez que el paciente ya tolere estas comidas, ya puede retomar a su dieta normal y continúa con su dieta. En cuanto a la movilidad, es importante que el paciente a partir del segundo día no se quede inmóvil o no se quede postrado en cama, porque eso no puede aumentar los riesgos de trombosis venosa profunda. Recordemos que la consulta preanestésica es el momento en el cual el anestesiólogo conoce a nuestros pacientes, en el cual podemos resolver dudas, dar indicaciones importantes para nuestros procedimientos quirúrgicos. Es una cita con mucho valor y en IQ Interquirófanos estamos para ofrecerles dicha consulta antes de su procedimiento quirúrgico. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestros videos de IQ Interquirófanos. Les agradecemos y apoyamos cualquier otra duda e inquietud. La pueden realizar abajo de este video. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. IQ Interquirófanos.